Hola, buenas tardes, noches, donde quiera que estén viendo este, esta clase. Yo soy Inge Lalo. El día de hoy voy a platicarles acerca del método sísmico de refracción. Bueno, primero que nada, este método es muy importante en campo para obras civiles, en geotecnia, más que nada, en sí para prospectar a profundidades someras. Estamos hablando del orden de no mayor a 1 kilómetro de profundidad. Em, El principio de funcionamiento es muy similar a lo que es la sísmica de reflexión que ya vimos en un video anterior donde tratamos al método sísmico de reflexión como otro método geofísico más. Tienen un funcionamiento similar en el sentido de que ocupan fuentes muy similares, tendidos también, pero varía un tanto la configuración, la separación equidistante entre esos receptores geófonos en campo y obviamente también la fuente debe ser de una potencia mucho mayor que lo que es bueno, mucho menor más bien en comparación a lo que la que ocupan en sísmica de reflexión. Pero entrando un poco en materia a este método sísmico, bueno, hablando de manera general de los métodos sísmicos, englobando estos dos, ocupan la propagación de ondas sísmicas en el subsuelo terrestre para detectar pues los materiales que hay en el mismo, las estructuras y demás. Como decíamos en un principio, el método sísmico de refracción ocupa únicamente, bueno, se ocupa más que nada para prospectar a profundidades muy someras, menores a 1 kilómetro de profundidad, por lo regular. Y lo que queremos aquí son los primeros arribos, estas primeras ondas que son detectadas por los geófonos. Como vemos en esta imagen, se tiene una fuente, se detona la fuente o se golpea el terreno, se propaga energía en forma de ondas sísmicas, ondas sonoras, las cuales topan de cierta manera con los contactos geológicos, los estratos, y en base a las propiedades del medio, pues la energía se va a reflejar o se va a refractar. Cuando está refractándose significa que está pasando al siguiente medio, porque debido a las propiedades de ese contacto, pues bueno, eh, la energía se refractó. Ahora, las ondas sísmicas son muy importantes conocerlas cuando estamos tratando estos métodos sísmicos. Perdón, es que hace un poco de calor, no tengo el ventilador encendido para que no haga tanto ruido. Pero bueno, después de este breve paréntesis, las ondas sísmicas, las hay ondas P, ondas S, ondas superficiales. Las primeras dos son ondas de cuerpo y estas más que nada tienen una amplitud mucho menor en comparación a las ondas Rayleigh, bueno, las ondas superficiales que engloban las Rayleigh y las Love. Estas dos últimas superficiales son una combinación de las ondas P y las ondas S. Ahora, los instrumentos utilizados en campo, lo que su objetivo principal es medir el tiempo de llegada de la energía a los receptores, es decir, desde el momento en el que la fuente emite esa energía que va en forma de energía incidente, topando con los contactos o superficies geológicas, pues ahí la energía va recorriendo un cierto tiempo, se refleja o se refracta y llega a los geófonos o receptores que captan esa información. Entonces hay un tiempo ahí de trayectoria que lleva esa energía, ¿no? Entonces lo que queremos leer son esos tiempos de llegada, porque esos tiempos de llegada de cierta manera, con una fórmula podemos encontrar o podemos pasar esos tiempos a profundidades, que es lo que nos interesa más que nada, para detectar a qué profundidad específica se generó el evento, bueno, a qué profundidad específica tenemos el evento detectado por esta energía, eh, en este caso originada por la refracción, ¿no? Ahora, las ondas sísmicas, como ya las estuvimos mencionando, estas ondas sísmicas son paquetes de energía de deformación elástica. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, esto más que nada es que las ondas sísmicas son energía, ¿sí? Energía representativa de deformación elástica. Cuando estamos hablando de deformación elástica, nos estamos refiriendo más que nada a que en el terreno van a haber pues ciertas distorsiones del medio debido a la energía que se está propagando.
traducida en las densidades y velocidades que tenemos representando a cada estrato geológico, a cada una de estas capas. Como decíamos ya, están las ondas de cuerpo, que son las P y las S, donde las P se propagan de manera uniaxial, por esfuerzos uniaxiales, es decir, en una sola dirección, son compresivos y dilatados. En la dirección de propagación de la onda, las S, que son de una menor velocidad, o sea, llegan o son captadas por el geófono después de las P, entonces tardan mucho más tiempo en propagarse. Estas son de corte. Aquí se genera un corte en la dirección de propagación de la onda. ¿Por qué? Porque el movimiento es transversal a la dirección de propagación de la onda. Las ondas de superficie, espérenme un momento tantito, porque si voy a prender el venti y hace muchísimo calor, estoy empezando a sudar. Mucho mejor. Bueno, ¿en qué estaba? Las ondas de cuerpo, que son las P y las S, ya vimos de qué consiste cada una de ellas. Por otro lado están las ondas de superficie. Estas son las Rayleigh y las Love generalmente. Las Rayleigh se propagan a lo largo de la superficie, tienen un movimiento elíptico, es decir, van en forma, ¿cómo se llaman? Circular, por así decirlo. Y esto es porque en las ondas Rayleigh hay un movimiento de propagación combinado de ondas P compresivas en las direcciones de propagación de la onda, y en las ondas Love ya aquí el movimiento va a ser una combinación de también estas compresiones y dilataciones, así también combinación de movimientos transversales asociados a la onda S, a la componente asociada a la onda S, y pues estas son más destructivas, es decir, por lo regular los terremotos están más asociados a estos tipos de ondas que son de mayor amplitud, es decir, amplifican la magnitud de la energía propagándose en el medio. Hay ciertas ecuaciones que nos ayudan a modelar estos fenómenos que vienen representadas a través de una medida que nos indica qué tanto se deforma el medio con respecto a sus propiedades de densidad, velocidad y demás. Estos parámetros se denominan módulos elásticos, y ellos, como ya les decía, nos ayudan a medir qué tanto se deforma un cuerpo, en este caso qué tanto se deforma el terreno, debido a la propagación de energía en el medio, ya sea a través de una fuente, como los métodos geofísicos, o por la misma energía térmica que genera movimiento de las placas tectónicas, generando pues diferentes fenómenos como erupciones volcánicas, ¿cómo se llama? Terremotos y demás. ¿Sí? Es importante conocer la relación que existe entre el esfuerzo y la deformación. En primera instancia, por intuición, se puede decir que con respecto a si nosotros aplicamos un mayor esfuerzo a un cuerpo en reposo, eh, el, o sea, la medida del esfuerzo aplicado sobre el cuerpo se va a traducir en una cierta deformación debido a esa fuerza o ese esfuerzo aplicado sobre dicho cuerpo. Cabe mencionar que aquí el esfuerzo, bueno, la diferencia principal entre esfuerzo y fuerza es que el esfuerzo se genera por la fuerza aplicada, la cantidad de fuerza aplicada al cuerpo en cuestión. Es importante conocer qué es la compresión, así como la distensión. Bueno, la compresión es cuando nosotros aplicamos una fuerza y esas fuerzas se van a encontrar, o sea, se dirigen entre sí. Caso contrario, una extensión o distensión, que es cuando las fuerzas se alejan una de la otra, estirando el cuerpo, alargándolo, y en la compresión pues van a hacerlo más chico, van a comprimirlo, ¿no? O sea, un fluido en reposo. Un fluido en reposo es todo aquel cuerpo el cual está estático, está en equilibrio. Se dice que está en lo que se denomina un estrés
hidrostático. Todas las tensiones o esfuerzos principales, por así decirlo, que están aplicados sobre el cuerpo son de igual magnitud. Y cuando son de igual magnitud es que no hay un, un esfuerzo generado para reducir o aumentar el volumen del cuerpo en cuestión. Entonces se encuentra en reposo, en equilibrio hidrostático. El cizallamiento, ¿qué es? Bueno, pues aquí los esfuerzos principales aplicados son desiguales. Cuando se aplica más fuerza sobre un eje o sobre una cara de un objeto respecto a otra, pues bueno, se va a generar el corte, ¿no? Se va a generar una deformación generada por este esfuerzo de corte. Estamos viendo aquí representado en la imagen, ¿no? Que es este caso. Se aplica una fuerza en esta dirección sobre este cuerpo de un área transversal A. Se genera una cierta deformación, que es el delta X. Aquí hay un ángulo con respecto a esta normal, entonces esta longitud se va, bueno, de este cuerpo de longitud L. Y pues bueno, se genera una cierta deformación de corte en este caso, ¿no? Que es esta variación con respecto a la longitud. Esto ya es visto nada más desde el punto de vista matemático. Y aquí en este gráfico que tenemos de este lado, se está viendo de manera más clara lo que es la relación que existe entre estas dos medidas, el esfuerzo y la deformación. Esfuerzo en el eje de las X, perdón, en el eje de las Y, y deformación en el eje de las X. Esta es la zona elástica, es decir, que aquí en esta zona, con respecto a nosotros, vamos aplicando un mayor esfuerzo sobre un cuerpo y se va deformando el mismo como tal. Esta zona significa que el cuerpo pues tiende a deformarse y regresar a su posición original. Pasando el límite elástico, que es este límite, por así decirlo, bueno, es este límite como tal, ya el cuerpo no va a regresar a su forma original, ya no va a ser elástico, sino va a ser dúctil, es decir, que va a quedar deformado permanentemente. Pasando lo que es el límite de fractura, pues ya si se aplica más esfuerzo sobre el cuerpo ya no se va a deformar, va a romperse. Esto se da en el caso visto desde el punto de las ciencias, en el caso de las fracturas, las fallas y ese tipo de fenómenos, ¿no? Es importante conocer la ley de Snell, que es el principio físico por el cual opera la sísmica de reflexión y la sísmica de refracción. En este caso nos estamos enfocando en la sísmica de refracción y aquí vemos en esta imagen idealizada un rayo de energía incidente que está incidiendo sobre una superficie. Esta energía se va a refractar debido a las propiedades del medio, en este caso los índices de refracción. Aquí pues está existiendo una cierta refracción porque si consideramos que esto es el aire y esto es el agua, cada uno de estos materiales, o materiales por así decirlo, tienen un índice de refracción. Entonces, esta diferencia entre los índices va a hacer que la energía se refracte o en su caso haya una reflexión, que la reflexión se va a regir en base a la primera ley de Snell. Y la primera ley de Snell lo que nos dice en pocas palabras es que la energía que entra es igual a la energía que sale. El seno del ángulo de incidencia es igual al seno del ángulo de reflexión. La segunda ley de Snell, ¿qué nos dice? Prácticamente, bueno, relaciona también la energía que está entrando, la energía incidente, con respecto a la energía que se está refractando, ¿sí? Entonces aquí vemos una relación en la cual vemos involucrada las velocidades de los medios y los ángulos de incidencia y de refracción en este caso. Viendo aquí una geometría de la refracción, cómo se genera este fenómeno, vemos que tenemos el punto de tiro, la fuente aquí como tal, está emanando de forma radial toda la energía en forma de frentes de onda, wavefront. Estos inciden sobre la superficie, se refractan debido a las propiedades del medio o se reflejan, ¿no? Pero en ese caso, cuando esta energía sale a través de la refracción hacia el luciófono, regresa a los luciófonos como una onda refractada frontal, unas ondas frontales. Y aquí se ve el frente de onda asociado a estas ondas frontales que van regresando a los geófonos.
Aquí en esta imagen vemos cada uno de estos arribos, bueno, de estos tipos de ondas registrados en un tiro de campo en este caso. Aquí tenemos el tiempo en el eje de las Y y lo que es el offset. El offset es la distancia entre fuentes y receptores, bueno, entre una fuente y una receptora. Entonces aquí están tomando un tiro medio de los 2000 a menos 2000 metros y un tiempo de registro de 2 segundos y medio. Entonces aquí vemos la onda P en rojo, es este primer arribo detectado por el geófono, sí, por el geófono, perdón, sismógrafo, más bien sismógrafo. El geófono es el receptor en campo, por el sismógrafo. Y aquí tenemos una onda frontal, que es esta que viene después de la refracción y regresa al geófono. Vemos algunos reflejos que son reflexiones con este comportamiento. Vemos también una onda aérea, que es la energía que se propaga ahora sí que en el aire cuando se genera el disparo. Vemos la onda S, bueno, este evento asociado a la onda S. ¿Por qué decimos que es una onda S? Pues es debido al comportamiento, porque se detectó esta onda que viaja más lento que la onda P a un tiempo, pues ya mucho después, o un tiempo posterior, por así decirlo, a los demás eventos, ¿no? Asociados a los diferentes tipos de ondas que mencionamos. Ahora, el método sísmico de refracción va a operar en base a una condición particular, la cual es la siguiente. O sea, para que nosotros podamos aplicar el método de refracción sísmica tiene que cumplirse el principio siguiente, que la velocidad debe de ser mayor con respecto a la profundidad. ¿Sí? Es decir, conforme nosotros vamos yendo más a profundidad, la velocidad tiene que ser mayor. O sea, la velocidad de este medio va a ser mayor a la de este medio y la velocidad de este medio va a ser mayor a la de este medio. Y si lo estamos viendo aquí representado base sistema inglés en pies por segundo. Y aquí vemos la onda aérea directa refractada, ¿no? ¿Qué, por qué tiene que cumplirse esta condición? Pues bueno, para el hecho, o sea, nosotros buscamos que se cumpla este principio para que haya un contraste de velocidad significativo, para que haya un contraste alto. Pues con la sísmica de refracción lo que buscamos son contrastes significativos en los eventos de estos primeros arribos. Y si nosotros operamos en un terreno en el cual la velocidad no cumple con estas condiciones, pues no podemos aplicar el método sísmico de refracción. ¿Y a qué nos referimos prácticamente con que la velocidad eh, incremente con respecto a la profundidad? Bueno, al fin y al cabo la velocidad es un parámetro, es una propiedad representativa de los materiales, la litología existente en el medio. Es decir, que debe de haber roca más consolidada a mayor profundidad en comparación a las rocas que tenemos en la capa meteorizada, la capa intemperizada, la primera valla, que aquí se busca que haya material con velocidades mucho menores, es decir, material menos consolidado, más deleznable, por así decirlo, más suelto, suelo más suelto, por así decirlo. ¿Y qué instrumental ocupamos para este método? Primero que nada ocupamos una fuente, puede ser explosivo, vibrador, cañón de aire, sumergido, etc. Receptores, que pueden ser hidrófonos en tierra, hidrófonos en mar o en lagos. Y un sismógrafo que nos va a ayudar a condicionar, a grabar la información y graficarla. Para el procesado del método sísmico de refracción. Pero como ya dijimos, el material que se ocupa es una fuente, los receptores que se ponen en campo y el sismograma. Entonces, una vez que se disparó la fuente, se captó la información con los receptores, se procesó con el sismograma, se registró con el sismograma para su posterior acondicionamiento, que es lo que vamos a explicar aquí.
pues obtenemos una imagen algo similar a esto, donde los primeros arribos van a ser estos tiempos de llegada de las ondas que van a representar, pues por así decirlo, los primeros eventos de registro en dicho sismograma. Entonces nosotros con un software vamos a hacer lo que se dice un picado, es decir, tomar el tiempo de llegada de cada una de estas lecturas, en estas trazas, que son al fin y al cabo señales, señales en tiempo con respecto a la distancia, que registran ciertas amplitudes, ¿no? Esto que se ve en negrito son las amplitudes. Al fin y al cabo, una amplitud es la distancia entre una fuente, perdón, entre una cresta y un valle. Ya sabemos viéndolo en un gráfico de amplitud con respecto al tiempo. Esto lo vemos en teoría de ondas o bueno, simplemente en la matemática de senos y cosenos y demás. Y bueno, una vez que se hace el picado de estos primeros arribos, se va a pasar esta información de estos tiempos de llegadas a un gráfico de tiempo contra distancia. Entonces cada uno de estos valores de tiempo se van a registrar a una cierta distancia y se van a poder, por ende, graficar en este formato y van a representar unas ciertas tendencias que se denominan dromocronas. Y estas dromocronas nos indican la velocidad de cada una de las capas que tenemos representativas del subsuelo. ¿Por qué es velocidad? Porque al fin y al cabo la relación o el parámetro que relaciona el tiempo con la distancia es una velocidad. Y aquí vemos sabemos que también la pendiente en este caso, viéndolo desde el punto de vista ya de la matemática, pues es la velocidad en este caso. Entonces esta variación de la pendiente me va a indicar si la velocidad es mayor o menor en cada una de las capas y si se cumple que la velocidad del medio superior es menor que la velocidad de las capas más profundas, pues es aplicable ese método. Que claro, esto ya se debe de tener en mente desde mucho antes de hacer todo esto. Y aquí vemos un ejemplo para dos capas con una velocidad constante, es un ejemplo teórico. Vamos a explicarlo muy rápido y brevemente. Simplemente se tiene la fuente, el receptor, hay una distancia entre estas que es el offset, viene aquí la energía incidiendo, pega sobre bueno, aquí se da una reflexión, pero aquí viene la energía incidiendo, debido a las propiedades del medio se refracta, es decir, cambia de velocidad y se regresa en forma de onda P frontal al receptor. Esta lectura se obtiene, de esta lectura se obtiene un gráfico que nos indica el comportamiento de estos tiempos de llegada de las ondas. En este gráfico de tiempo contra distancia, y vemos aquí, vemos la onda directa, que es la que está en verde, vemos ya la onda refractada, que es esta punteada color morado, y la reflexión crítica, ¿sí? La reflexión crítica está como en este color, azul neón, algo así. Y pues bueno, en base a este gráfico de drombocronas, pues vemos cómo es la velocidad en cada uno de los medios, considerando como tal lo que representa, el evento que representa las refracciones únicamente. Nuevamente mencionamos así a grandes rasgos el instrumental de los estudios de refracción. Ya decidí poner esta imagen para verlo así como que más entendible cómo es un equipo de refracción más o menos. Tiene una antena multicanal que consta de un conjunto de 24 a 192 geófonos aproximadamente, una fuente que puede ser pueden ser explosivos, pueden ser vibro, o sea, un camión con unas placas metálicas que golpean la superficie, algún objeto que caiga, que golpee el terreno y genere la propagación de esa energía en el subsuelo.
¿cómo se llama? Un receptor, geófono, hidrófono en el caso marino, el software para hacer el procesado, una estación de trabajo que nos ayude a procesar la información y procesar, quitar los datos que no nos sirven, es decir, lo que no está asociado a las refracciones. Aquí vemos rápidamente un ejemplo de sísmica de refracción. Los primeros resultados que nos arroja el estudio corresponden a un sismograma, que son este conjunto de trazas sísmicas que representan la señal de interés. Más que nada aquí vemos el registro de unos primeros arribos, esto puede ser asociado al ruido, y aquí empezamos a hacer nosotros después el picado de los tiempos de llegada para encontrar las velocidades de cada una de estas capas. Con el proceso de picado de los eventos, es decir, las señales que tenemos aquí, identificamos el instante exacto en el cual la señal sísmica llega al geófono. Una vez que hicimos el picado, se puede producir un conjunto de puntos, tiempo-distancia, pertenecientes a la dromocrona de cada impacto, ¿no? Entonces se obtienen unas pendientes que representan cada una de estas dromocronas que están asociadas a una velocidad. Y con estos valores de velocidad de cada una de las dromocronas podemos construir un modelo inicial de velocidades que están asociados a los materiales que existen en el terreno. Con el método de refracción elegido se determinan las velocidades promedio de los estratos y el espesor de cada uno de los mismos. Con el modelo de velocidades generados a partir del software, el modelo de velocidades generado a partir del software presenta mayor certidumbre que el modelo inicial. Entonces, una vez que obtuvimos el modelo inicial, con el software vamos a personalizarlo más en base a la información que tenemos de campo, en base a la información geológica de la zona, para llegar y construir un modelo que esté más aterrizado y sea más representativo de la realidad. Algunas aplicaciones de la sísmica de refracción, pues bueno, esta inclusive se puede ocupar para terrenos en los cuales tenemos rocas ígneas o metamórficas. Estas se encuentran en cuencas sedimentarias. Aquí el tiempo de tránsito es lo inverso, el parámetro inverso a la velocidad, pero lo que está registrándose en primera instancia es un tiempo de tránsito, eso no lo mencioné, pero es decir, más que nada, que el tiempo de tránsito es el inverso de lo que es la velocidad. Y la velocidad es el parámetro más representativo de este tipo de estudios, al igual que el sísmica de reflexión. El tiempo de tránsito es mucho mayor que en las rocas que se encuentran por encima. También nos sirve para mapear cuencas que nos ayuden a destacar sus depocentros, es decir, estas depresiones generadas en las cuencas, pasares marginales, estructuras asociadas a la presencia de fallas. Y a veces ocupamos otros métodos para poder obtener mediciones más precisas, ¿no? Como los métodos potenciales, algunos métodos electromagnéticos, eléctricos. Y aquí pues tenemos una imagen en la cual se hizo una adquisición de sísmica refracción en el mar, en el sur del mar Barents, y se hicieron unos ciertos tendidos para localizar ciertos materiales que se tenían en esa estructura. Aquí tenemos un mapa de isóbatas que representan claramente velocidades promedios de la capa del basamento. Estos intervalos están separados a unas distancias de 0.5 segundos. Y aquí tenemos una gráfica que nos indica el comportamiento del tiempo con respecto a la profundidad. Esto en sí es una ley de velocidad. Una ley de velocidad es la relación que existe entre tiempo y profundidad de los datos que tenemos en este mapa como tal. Entonces, en una cuenca que es una zona, una depresión topográfica, se pueden hacer análisis que nos ayuden a determinar las velocidades de intervalo, es decir, las velocidades de cada capa del terreno.
Y con estas velocidades de cada capa podemos obtener una relación entre el tiempo y la profundidad, que es una ley de velocidad al fin y al cabo. Y esa relación es la que nos va a ayudar a aterrizar la información obtenida en campo, que son tiempos, para pasarlos a profundidad. Y una vez que obtenemos ya la configuración en profundidad, podemos visualizar de una manera más precisa cómo están las estructuras en campo. También es importante mencionar otra aplicación del método sísmico de refracción, la cual es un cálculo de la volumetría de materiales en el subsuelo terrestre. A través del análisis de las dromocronas, que ya vimos que es una relación tiempo-distancia que obtenemos a través del proceso de picado de, de los primeros arribos registrados en campo, podemos obtener un espesor aproximado de las capas que se encuentran en el subsuelo. Aquí, por ejemplo, en este modelo vemos aluvión seco y esquisto. ¿Por qué nos ayuda el análisis, en este caso de dromocronas, del método sísmico de refracción, a obtener este tipo de espesores? Porque si recordamos, en el análisis de dromocronas, lo que estamos al fin y al cabo viendo es el comportamiento de la velocidad, que puede asociarse, como mencionamos en la diapositiva anterior, a una velocidad de intervalo, es decir, una velocidad de la capa. Entonces, cuando tenemos una velocidad, podemos con ciertas fórmulas obtener un espesor. Y este espesor va a ser una medida aproximada, por supuesto. Entonces, esto ya nos está dando como tal una aplicación de la sísmica de refracción para obtener un cálculo aproximado de reservas en base a estas estimaciones de los espesores de cada capa. Esto es muy importante mencionarlo, pues es muy usado en los estudios de sísmica de refracción. Hay otros métodos un poco más recientes de la sísmica de refracción, como el GRM, Generalized Refraction Method, es decir, el método de refracción generalizado, que nos ayudan también, nos proveen información de la superficie, de cierta superficie que se encuentra a mayor profundidad. ¿Sí? En este caso es un basalto. Y es tan sensible esta metodología que nos ayuda a obtener variaciones laterales de velocidad así. Nos ayuda a obtener ciertas intercalaciones de litologías incrustadas, por así decirlo, en capas en las cuales simplemente con la sísmica de refracción convencional nosotros visualizaríamos esa capa bien condensada, asociándole una simple velocidad representativa de todo el medio, y no la podríamos discretizar como con este tipo de metodologías. Bueno, también los estudios de refracción a través de las dromocronas nos ayudan a determinar, ¿cómo se llama? Y nos ayudan en estudios de glaciares para también, como dijimos, ya cuantificar espesores y determinar unas reservas estimadas en ese tipo de zonas. Y aquí se está haciendo un estudio de este tipo para lo que es la provincia de San Luis en la mina La Carolina. La determinación de los espesores de glaciares en esta zona, muy cerca de la frontera con la provincia argentina de San Juan, se utilizó un equipo portátil con 12 canales, geófonos uniaxiales para registrar onda P y una fuente de impacto que es un martillo. Entonces ahí vemos cómo están haciendo el análisis de las dromocronas. Bueno, primero el picado de estos primeros arribos, el análisis de dromocronas para obtener velocidades representativas del medio, crear su modelo inicial, procesarlo, adecuarlo en base a la información obtenida en campo, la de la geología también, y representar los materiales que están en el subsuelo y posteriormente determinar espesores que nos ayuden a cuantificar un cálculo de reservas. Una aplicación muy importante de la sísmica de refracción es en la industria petrolera, es el cálculo del espesor y la velocidad de la capa meteorizada. Esta primera capa, es muy importante obtener estos datos porque nos sirven para lo que es una metodología ocupada en esta industria, que es las estáticas
las correcciones estáticas que se ocupan en la sísmica de reflexión. Cuando estamos haciendo un procesado, un flujo básico de procesado, para los datos utilizados en campo en sísmica de reflexión, que ya explicamos en el método físico de sísmica de reflexión, pues ocupamos la sísmica de refracción para este caso en particular. Es muy importante, pues nos ayuda como un parámetro a tener en consideración para hacer los estudios posteriores de correcciones estáticas. Y con las correcciones estáticas, pues nosotros ya obtenemos unas mediciones más certeras de lo que son los datos de la capa motorizada. Técnicas modernas de refracción, pues bueno, está la adquisición de ondas de corte, o sea, también con ciertas adecuaciones al método de sísmica de refracción, podemos obtener o adquirir también la onda S, que al adquirirla nos ayuda a tener una mayor resolución de la imagen, viendo contrastes laterales más específicos de las intercalaciones que podrían haber de material en el terreno a ciertas profundidades. Dice, se realiza de manera análoga a el registro de ondas P, con la salvedad de que se emplean receptores triaxiales, es decir, miden las tres componentes de onda P, onda S y, ¿cómo se llama? Un componente también asociado a la conversión de onda S en plano horizontal. Y responden a las ondas de C también. Y se debe tener un mayor tiempo de registro, es decir, se va a tener que hacer la adquisición a un mayor tiempo en comparación a la sísmica convencional que adquiere solamente la onda P. Con onda S podemos discernir litologías, porque hacemos una comparativa de la velocidad de onda P y S, y de cierta manera con esto obtenemos cálculo de módulos elásticos, ¿sí? Y los módulos elásticos, como ya dijimos en un principio, nos ayudan a tener un conocimiento de qué tanto se ha deformado el medio en la zona en particular. También la adquisición de las ondas S nos pueden ayudar a detectar ciertas fracturas que pues, van a tener de cierta manera la presencia de fluidos asociadas a las mismas, ¿no? Como agua, petróleo y sobre todo gas. La reflexión también puede aplicar a microtemblores, que esta es una técnica más, ¿cómo se llama? Más natural, porque aquí ocupan como fuente de energía la que está asociada al ruido, a la actividad cultural, como el paso de ómnibus turísticos y demás. Con esta información se procesa, bueno, se obtienen ciertos registros con los receptores puestos en campo y se van a procesar para tener la información de cómo está la litología distribuida en el medio. También esa técnica apunta a la obtención de ondas S, así también como ondas de superficie como la Rayleigh. Esta técnica se diseñó prácticamente para trabajar en zonas urbanas y claramente debe ser en zonas urbanas porque se requiere este ruido cultural. Aquí nos aconseja usar fuentes sísmicas debido a que esto va a distorsionar la energía obtenida a través de este ruido cultural. Aquí hay una ley de velocidades, es decir, vemos cómo va variando la velocidad de onda S en este caso con respecto a la profundidad. Aumenta. Ya dijimos que la condición para que aplique la sísmica de refracción es que la velocidad sea mayor con respecto a la profundidad. En pocas palabras, debe haber material más consolidado a mayor profundidad. Esto no aplica siempre, no es como que lo natural que encontramos en el subsuelo terrestre. Otra técnica más puntera es la tomografía de difracción. Son registros de refracción. Luego tomamos la onda P, la onda S, la onda Rayleigh. Aquí se recurre a colocar en campo unas combinaciones variadas de fuentes y receptoras. Se procesa la información, se obtienen dromofronas y con eso se encuentran velocidades asociadas a estas reflectividades. Y aquí el método ya más concretamente lo que hace es hacer un mallado, ¿sí?
mallado a estos datos y este mallado lo van a representar matemáticamente como integrales de línea, ¿sí? Es decir, estas formulaciones ya de cierta manera nos ayudan a obtener unas áreas en cada uno de estos espacios, cada una de estas celdas de este mallado, para conocer cómo va la trayectoria de los rayos. O sea, son tecnologías más desarrolladas que también, como todas, tienen su análisis matemático, su fundamento matemático. Pero aquí hay ciertas consideraciones que la tomografía de refracción tiene en mente, es decir, no se asume que la energía se propaga como un rayo, sino que emplea ecuaciones de propagación de onda para hallar las variaciones de velocidad verticales y laterales. Y por último, ya para finalizar, algunas aplicaciones de la prospección con este método es para obtener perfiles del espesor de los sedimentos hasta el basamento de una cuenca sedimentaria. Ya lo mencionábamos esto. Vimos que la sísmica de reflexión nos ayuda a cuantificar los espesores y de cierta manera con esto tener una medida de las reservas que tenemos en la zona, localizar fallas, paleocauces, zonas de fracturas. Vemos que si adquirimos con la onda S también podemos encontrar estos tipos de zonas. Pueden tener perfiles de espesores, velocidades de la roca fresca, permitiéndonos diferenciar entre suelo, roca meteorizada, submeteorizada, roca inalterada, calcular un volumen de material explotable, principalmente en minas de arena, caliza, borde aluvión, ocre, caolín. También nos ayudan a determinar la continuidad en estratos acuíferos, así también, como mencionamos, nos pueden apoyar para hacer un cálculo de reservas en zonas glaciares, ¿no? Calcular tiempos de tránsito de las ondas a través de capas de baja velocidad cercanas a la superficie y hacer correcciones estáticas. Esto en el campo de la prospección sísmica y de reflexión, como ya vimos, es una aplicación muy importante en esta industria petrolera que nos ayuda en una cierta etapa de procesado que tiene que ver con el procesado de los datos en la sísmica de reflexión. Limitaciones son no recomendables en zonas urbanas, como vimos en el caso de los microtemblores, o con un alto grado de vibraciones ambientales. Los modelos no son capaces de detectar niveles o capas de baja velocidad, a menos que se adquieran componentes de la onda específicos o unos métodos más robustos de sísmica de refracción, como mencionamos el Generalized Refraction Method. Son modelos simplistas que no son capaces de reproducir fuertes gradientes laterales o buzamientos importantes a detalle. Esto ya lo vemos mejor en una imagen de reflexión sísmica. Ausencia de una estimación fiable en la incertidumbre de los modelos. Esta es la bibliografía que ocupé en la investigación de esta información. Bueno, chicos, espero el método haya sido lo más completo, que lo haya explicado de la forma más entendible posible. Espero que haya sido lo más clarificador acerca del tema. Cualquier comentario pueden dejarlo en la sección de abajo, pueden compartir este video, pueden darle like si es que les pareció relevante, si les sirvió para sus trabajos de investigación, tareas y demás. Y pues nada, nos vemos en el próximo video.